Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos amigos que nos siguen cada jueves en Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Les damos la bienvenida, la alegría de tenerlos aquí en este programa que, como siempre, trataremos temas relativos a la educación y que son muy importantes en la coyuntura, en la visión estratégica, en los procesos en sí. Esta noche vamos a conversar de un tema diferente, por cuanto no tiene una vinculación desde la educación con las relaciones, con la sociología, con la antropología, sino más bien desde lo que sería la ciencia política y como una parte quizás de la ciencia política, eso nuestros invitados nos lo dirán, que es la educación política. La educación política, ¿qué es la educación política? Eso lo vamos a ver. Dentro del juego democrático están las elecciones, por ejemplo, y en muchos casos los elegidos a las diversas dignidades de representación popular decepcionan. Dentro de un tiempo decimos, no debimos votar, es un pésimo alcalde, es un pésimo presidente, es un pésimo asambleísta, y decimos, entonces no sabemos elegir adecuadamente y entre otros argumentos se menciona que los electores carecen de educación política. Sin embargo, esta es una manifestación de la educación política. Lo veremos hoy. Hay muchas otras. Para conocer en detalle sobre la educación política hemos invitado a dos especialistas en el tema, profundos conocedores de la ciencia política y de la gobernanza, académicos y docentes de posgrado de dos prestigiosas universidades de posgrado. Ellos son Franklin Ramírez, querido amigo, doctor en Sociología Política por la Universidad París 8 Saint-Denis y por la Complutense de Madrid, España, máster en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por Flaxo, Ecuador, sociólogo y profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. También nos acompaña Pablo Andrade, querido amigo y colega de la Universidad Andina, PhD en Social and Political Thought por York University de Toronto, maestro en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, licenciado en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, docente e investigador del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina, Simón Bolívar, sede Ecuador. Esos son nuestros dos amigos con los que dialogaremos esta noche. Bienvenidos, mi agradecimiento especial a ambos por haber aceptado estar con nosotros y quizás entrando en el tema, la pregunta esencial, mi querido Franklin, ¿qué es la educación política y qué diversos ámbitos enfocan el accionar de la educación política? Gracias. Cuéntanos, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches a todas, a todos. Yo asocio la idea de educación política con como cuatro niveles de reflexión, al menos. El primero tiene que ver como un espacio de intervención, unas tecnologías de discurso que pretenden como construir unos mecanismos de transferencia de conocimiento, de pedagogía con respecto al juego político, al sistema político, los partidos, a las elecciones. Veo que este espacio empieza a estar asociada con la idea de que precisamente la que tú sugerías, de una falta de educación política, en particular en las generaciones más jóvenes que aparecen como los sujetos específicos de este espacio de intervención, de esta tecnología para
digamos así, elevar los niveles de conocimiento sobre la política. Hay esta idea de unas nuevas generaciones muy poco informadas o desconectadas de los procesos políticos y a las que cabría desde como el sistema educativo, tanto algunos que hablan incluso desde la educación secundaria, pero en lo posterior o con prácticas y en espacios de capacitación más informales, como intervenir para informar mejor sobre el juego político, la lucha política, el sistema, los partidos, ¿no? Entonces, un espacio específico de intervención, unas tecnologías como de traspaso de aprendizajes dirigidas a un público específico. También desde el terreno de la sociología política, la ciencia política, esta noción se me acerca mucho al funcionalismo que trabajó todos estos temas de cultura cívica, cultura política, Almond y Verba, que más que ellos mismos, pero sus usos en lo posterior, trabajaron esta idea de unos déficits de cultura política, una carencia de cultura política democrática en ciertos sectores, la idea de que la democracia funciona solo con unos determinados sustratos de normas, de valores, de principios, que hay que saber reconocerlos y que potencialmente ese terreno de la cultura cívica, la cultura política puede ser transformado en base a ciertas intervenciones para contribuir al fortalecimiento democrático, ¿no? Un argumento funcionalista que ha sido criticado en lo posterior. Al mismo tiempo se me conecta esta idea de la educación política con el trabajo de los partidos políticos, con sus trabajos de construcción de discurso, de identidad, de ideología, de militancia. En algunos de estos ha estado mucho más vinculado a una cierta idea de las pedagogías críticas, es decir, como pensando desde Paulo Freire, no sé, en adelante, esta idea de producir como una nueva relación con el entorno, con la realidad, donde ese conocimiento sea producto de cómo los sujetos se insertan y participan directamente en el juego político, y eso tendría efectos, digamos así, para usar este viejo término, en la conciencia política de la gente que se involucra, no tanto ya en el aula, sino en procesos concretos, en trabajos en tareas militantes, y eso tiene un efecto formativo, digamos así. Y un último cuarto terreno que yo diría que es mucho más difuso y más, quizás lo coloco así como para pensar y provocar, me parece que tiene que ver con digamos, la educación sentimental que se forja a uno en la vida cuando lee los periódicos, cuando escucha la radio, cuando discute con amigos, con colegas sobre lo que pasa en el mundo. Esta idea de la esfera pública se inauguró cuando dos personas tomaban café y hablaban sobre el poder y sus miserias. Pues de esta educación sentimental, esta educación de la vida pública, que tiene que ver con prácticas cotidianas en las cuales, con diferencias entre sociedades, estamos concernidos por lo público, estamos concernidos por lo que pasa con la comunidad política, y en ese nivel que cada uno lo forja según sus circuitos, sus trayectorias, sus redes, hay una dinámica de educación política, de comprensión de lo político, que tiene efectos como tanto de iluminación para quienes están en esa relación, cuanto de dinámicas de ejercicio crítico sobre el poder, ¿no? Estos son los terrenos que me sugiere la idea de educación política así. Muchas gracias, Franklin. Queridos amigos, pues hemos visto como subraya Franklin, 4 aspectos diversos, aspectos que van desde los medios, aspectos que se vinculan con la formación política en los partidos, etcétera. Pablo, bienvenido, buenas noches. Dentro de esto, ¿qué importancia tiene la educación política en el ejercicio democrático y la gobernabilidad? Te escuchamos atentamente. Hola, buenas noches. Creo que voy a usar un poco los dos últimos escenarios que planteaba Franklin para dar, y lo que tú dijiste hace un momento, para dar cuenta de la educación política y su importancia. Yo creo que hay que distinguir entre el político práctico y el ciudadano, digamos, de a pie, ¿sí? El político práctico sigue una carrera política,
No importa si dentro de un partido político o dentro de un movimiento, dentro de una organización de sociedad civil. Sigue una carrera política y en esa carrera política va apropiándose de prácticas que indican qué es lo correcto políticamente y qué es lo incorrecto políticamente. Luego existe un otro sentido, que es el sentido de lo público. Y el sentido de lo público tiene que ver, mejor dicho, presupone una demarcación entre qué es público en el sentido de común a todos y qué es privado en el sentido de, bueno, solamente lo mío o lo de mi familia, ¿sí? Yo creo que en este segundo plano, en el sentido de, o en esta demarcación entre público y privado, es donde nos encontramos los ciudadanos de a pie, yo incluido. ¿Por qué? Porque transitamos por un mundo, por un contexto específico, el ecuatoriano, donde el sentido de lo público se ha ido, digamos, no existe, o casi no existe, ¿sí? El sentido de lo público como compartido casi no existe. ¿Por qué? Porque el sentido político dominante es que lo público es propiedad de el político que gana, ¿sí? Puesto de otra manera, y para vincular los dos elementos, la educación del político profesional es la educación en la táctica y estrategia de cómo ganar el poder, ¿sí? Y una vez que lleguen al poder, cómo usarlo para sus propósitos. Period. El ciudadano común, en cambio, ¿sí? Recibe una educación política que le dice, a ver, lo público, ¿sí? No está, te es ajeno, ¿sí? Pertenece a otro grupo social, y ese grupo social es el de las élites, ¿sí? El de las élites políticas. Y lo que hagan las élites políticas con eso puede ser criticado, sí, pero básicamente es un espectáculo. Básicamente es algo que miro y me quedo atrás. No. Para volver al punto con el que iniciamos la conversación, si esta división existe y si esto es el sentido común, diríamos, en la política ecuatoriana, que creo que es el sentido común en la política ecuatoriana, ¿dónde recae y para quién es la importancia de lo político o de la educación política? Yo diría que para aquellos que inician una carrera política, ¿sí? Los que inician una carrera política inician un proceso de educación que puede estar más o menos formalizado, ¿no es cierto? Pero también en sus actuaciones transmiten una pedagogía del sentido de la política. Y es en esta pedagogía del sentido de la política donde los ciudadanos aprenden, ¿no es cierto?, que en política, en la política ecuatoriana, lo público es en realidad propiedad de la élite que está en el poder por el momento. Los derechos son un conjunto de fantasías que están ahí escritos en una serie de leyes y sobre todo en una constitución que bien podría estar escrita en un material más noble, para que sirva de algo, digo yo. Y, en fin, van desarrollando una especie de conducta que es al mismo tiempo utilitaria. Voy a usar estos elementos de la política a través de las redes que tengo para conectarme con los políticos, ¿sí? Y cínica, ¿sí? Dado que la norma, la regla fundamental del juego político en el Ecuador es sálvese quien pueda, bueno, voy a usarlo para salvar y hacer avanzar mis intereses. Importante también, interesante lo que dices, ¿en qué medida entonces yo como dirigente del club de fútbol, después soy dirigente de la liga, de varios barrios, de varios clubes, y poco a poco y llego a pensar un día, me voy a lanzar a concejal?
y paso de la esfera del ciudadano a la esfera del político. Y asimismo, entonces sería muy importante la perspectiva de cómo cambiar esas visiones de la política, tanto en el uno como en el otro, y las visiones de lo público. Quizás abundando en aquello un poquito desde la perspectiva concreta. Mira, yo creo que las carreras políticas en el Ecuador se hacen básicamente a través de redes, ¿no es cierto?, de relaciones, de dominancia, subordinación y favores, intercambio de esos favores, ¿no es cierto? Eso es lo que aprende el político en su carrera. Aprende a usar el intercambio de favores, aprende lo que decía en algún momento Cosimo de Medici, ¿sí? Que es el verdadero poder no está en recibir favores, el verdadero poder está en que puedes recibir, en que puedes ser un receptor de los favores, ¿sí? Y eso es lo que aprenden los políticos. Yo voy a hacer acá una pausa en el sentido de que prefiero no avanzar juicios de valor, ¿sí? Sino simplemente registrar la práctica y registrar que esa práctica tiene consecuencias para la vida política de las personas, ¿sí? Y la elección es muy simple. Voy a convertirme en quien otorga favores o voy a ser parte de la cola, ¿no es cierto?, de los que llegan a pedir favores. Era muy famoso en la Florencia, ¿no es cierto?, en la Florencia renacentista, era muy famosa la Casa Medici, porque los clientes, los que iban a pedir favor a Cosimo, daban varias vueltas a la cuadra donde vivían los Medici, ¿no es cierto?, al barrio donde vivían los Medici, para pedir favores. Y creo que algo por el estilo pasa exactamente con la política ecuatoriana. Mi querido Franklin, es hasta un lugar común decir que el pueblo no tiene educación política. ¿Cómo se expresa aquello en la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo pueden darse conflictos a partir de esta falta de educación política? O quizás no la hay y quizás no hay solución para aquello. Sí, a mí me parece que que cabe primero partir de problematizar esa idea, ¿no? O sea, como hay algunos que tienen educación política, otros que no la tienen, y el país está como está por esas carencias o por la desigual distribución de conocimiento, información y de modos de comprender la política. A mí me parece que esa es una perspectiva muy problemática, porque asume que efectivamente hay un determinado conjunto digamos, de requisitos, un paquete de saberes que todas deberíamos saber para estar habilitados como ciudadanos virtuosos, como ciudadanos en capacidad de emitir juicios justos, razonables sobre la política a través del voto o de cualquier manifestación. Y eso supone como asumir que toda la población, buena parte de la población, no tiene sus propias razones de votar como vota, de identificarse con un político, su propia inteligencia sobre la realidad que vive, sobre la economía, sobre quién es culpable y quién no, sobre lo que sucede, sobre, digamos así, todos los ciudadanos tenemos unos mundos de justicia, nos posicionamos en torno al bien, al mal, a lo justo, al injusto, que son nociones que organizan en gran parte el juego político. Entonces, a mí esta idea de que los ciudadanos no tienen educación política o la ciudadanía carece de cultura política, me parece como un modo algo errático de entrar al problema, ¿no? La pregunta es, como, ¿qué tipo de culturas políticas, cívicas existen en determinada sociedad? ¿Cuáles son los modos de comprensión, los razonamientos,
los saberes políticos que desde distintos lugares, en sus distintos espacios, la ciudadanía se forja en su relación con la política. Todos los ciudadanos tienen ¿no? Esta idea de la apoliticidad. Esto es complicado, ¿no? Como tú decías antes, en nuestra vida cotidiana estamos atravesados de relaciones de poder desde la Liga Barrial de Fútbol, que dicho sea de paso, en la sociedad ecuatoriana es el espacio de mayor dinamismo participativo, ¿no? Las ligas barriales, las barras de fútbol, es ahí donde hay muchas prácticas públicas, colectivas, identitarias, y donde, como tú decías, se pueden formar trayectorias dirigenciales que terminan con un dirigente barrial como concejal o como alcalde. Y esto puede ampliarse a otros tópicos, como el rector universitario que termina también como diputado de la provincia. Vamos, quiero decir, los ciudadanos estamos atravesados en los distintos espacios en los que nos movemos de juegos de poder, de relaciones con las instituciones, y ahí nos forjamos nuestros imaginarios, nuestras comprensiones sobre lo político. Como decía Pablo, la política, el juego de las instituciones, pero tanto del alto político como del político de barrio dirigente, tiene un efecto pedagógico y eso nos educa. Entonces, esto de decir que unos tienen educación política y otros no, es problemático, ¿no? La pregunta es cómo se distribuyen estos conocimientos, estos saberes, que los construimos de nuestras relaciones, quienes estamos más o menos alejados de la política, o quienes construimos estos saberes como parte de nuestra inmersión en la política. Esta idea burdiana de que hay un saber militante que no se aprende en la universidad ni en el partido, sino como por el hecho de entrar al juego político, un dirigente sindical, un dirigente indígena va aprendiendo de la política, ¿no? Entonces después es evidente, ¿no? Y termino con esto, después es evidente, a la universidad llega mucha gente diciendo, quiero estudiar ciencias políticas, porque quiero ser político, ¿no? Como si hubiera un paquete de conocimientos específicos que la universidad podría dar, un poco para lo que decía Pablo, para que un actor entienda, no, pueda asimilar ciertas tácticas de estrategia, los secretos del poder que estarían en la universidad. Esto hay, y efectivamente es parte de estos imaginarios de, allá están los que saben cómo se hace política y yo voy a entrar allá porque quiero ser un político de éxito. ¿No? Entonces, cabe seguir problematizando esta idea de la educación política. Sí, mencionas varios aspectos y así como mientras escuchaba me daban ganas de comentar algunos, pero al final pues me quedo con uno que me trajo a la mente esto del olfato político. ¿El olfato político se aprende o el olfato político es parte de la educación política o se nace con olfato político o se desarrolla en el contacto con los políticos? ¿Cómo lo ves? La virtud y la fortuna, ¿no? A mí me parece que eso es parte de la inmersión en el juego político, que el olfato político no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende en la práctica, en la lucha, en la política universitaria, en la política de barrio. Uno aprende a discernir el tacticismo, a distinguir los cínicos de los virtuosos, los ingenuos de los que están siempre en estratagemas. Este talento de la política es algo que se cultiva en el juego político, dependiendo en distintos niveles en los espacios en que uno esté. Una política universitaria es una, la política de barrio, la política deportiva es otra. Es un cultivo, una práctica, un aprendizaje, un saber práctico, vamos a decirlo así, que lejos está de poder aprenderse en la universidad, vamos. Muchas gracias, Franklin. Mi querido Pablo, desde las reflexiones que venimos, esta falta de educación política, esta inadecuada educación política, este no educar políticamente es un acto deliberado, es un acto que beneficia a alguien. El hecho de a mí me conviene que la gente de tal sector pues se deje llevar por mi
por la camiseta que les regalo, por la bolsa de arroz que les regalo, y que por eso vote por mí, me conviene antes de que la gente sepa que es mi programa, que quizás no lo tengo como candidato. ¿Cómo ves tú estos beneficiarios y este acto deliberado de no educar o de que no haya educación política? A ver, yo creo, y coincido en esto con el Franklin, yo creo que la educación política es inevitable. En la medida en que somos seres políticos, en la medida en que formamos parte de una polis, ¿sí? Es imposible que no nos eduquemos políticamente. Otra cosa es mirar sobre si esa educación es, digámoslo así, correcta o no, virtuosa o favorece la virtud o el vicio. Pero ese es un juicio moral, ¿sí? Y así como pretendo simplemente hacer descripciones, pues tengo que poner de lado los juicios morales, ¿no es cierto? Y aquí voy a diferir también de ustedes dos. A mí no me gusta el fútbol, me parece que es un deporte estúpido, y me parece que las barras de fútbol son una expresión de un aspecto sumamente animal de nuestra forma de ser. Pero ese es simplemente mi juicio, ese es simplemente mi desprecio hacia ese deporte. A partir de ahí no se puede construir una teoría de la educación de lo que debería ser el comportamiento de una barra de fútbol o de un dirigente de fútbol o lo que sea, no. Yo diría que los puntos de entrada a la política son múltiples, los puntos de entrada a la educación política son múltiples, pero siempre tienen un sentido pragmático en una doble aceptación. Por un lado, es un saber cómo hacer ciertas cosas, qué hacer en ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y por otro lado, también es una educación en el cómo usar, ¿no es cierto? Cómo usar, por ejemplo, estrategias discursivas, ¿sí? Uno de los ejemplos más divertidos que yo he encontrado de esto es en las asociaciones barriales. En las asociaciones barriales se pone muy en práctica el uso de un conjunto de recursos que resultan de alguna manera arcaicos para alguien como yo, ¿sí? Como por ejemplo el uso de la retórica, ¿no es cierto? De figuras, de tropos que son extraños, por lo menos para mí, ¿sí? Creo que en ese sentido, una de las cosas que vale o sea, si algún sentido tiene esta conversación en relación con nuestro público, creo que lo que a mí me gustaría que ocurriese sería, bueno, dejémoslos de lado una actitud moralizante frente a las decisiones políticas, tanto de los políticos como de las personas, ¿sí? Observemos más bien cuáles son las consecuencias, cuáles son los recursos que se usan para llevar a cabo esas acciones, ¿sí? Y es muy posible que algunas de esas acciones tengan beneficiarios, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Si tú acudes al sistema de salud pública, o mejor dicho, antes de acudir al sistema de salud público, estás enfermo y acudes, ¿no es cierto?, al médico privado. Si puedes hacerlo, ¿no es cierto? Y ahí aprendes que tienes un recurso que transforma un derecho universal en, de hecho, un beneficio que tú puedes comprar de manera privada, ¿sí? Imaginémonos que no vas al médico privado, sino que acudes al dispensario del IES, ¿sí? Ahí aprendes algo muy importante, y es que en la medida en que trabajas tienes derecho a acceder a una serie de beneficios de salud. Pero imaginémonos que no tienes ninguna de esas opciones, ¿sí? Que eres, como la mayoría de los ecuatorianos, pobre,
¿no es cierto? No tienes empleo seguro, vives de mes a mes con más o menos lo que puedes apañártelas, ¿no es cierto? Y entonces tu acceso al sistema de salud va a ser al sistema de salud público. Y en el sistema de salud público vas a aprender una serie de cosas. Uno, te maltratan. Dos, te atienden cuando se les viene la regalada gana. Tres, en cuanto empiezas a exigir tus derechos, por alguna razón, ¿no es cierto? Llaman al guardia de seguridad y te echan. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Que no puedes ejercer como ciudadano. Que en la medida que eres pobre, o tienes amigos o te jodes. ¿Sí? Pongámoslo así de simple. Porque para acceder al servicio de salud es más fácil si tienes un amigo, de un amigo o un conocido, lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces puedes entrar al sistema de salud. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Que los derechos, como dije al principio, están escritos en papeles, pero no se llevan a cabo en las prácticas, y que la mejor práctica posible es la de encontrar cómo salirte con la tuya o cómo obtener lo que necesitas recurriendo a alguien más poderoso. Y volvemos a los Médicis, entonces, unos Médicis contextualizados en esta época, ¿no? La cadena de favores, el capital social y las vinculaciones, ¿no? En ese sentido, pues incluso el hecho de que cualquier chico cuando en la escuela dice, ¿y tú qué quieres ser de grande? Presidente de la República. De hecho, ese sueño es negado para muchos segmentos de entrada, muchos segmentos sociales. Interesantes las reflexiones asimismo que plantea Pablo sobre esas ritualidades, esos arcaísmos, esos lenguajes particulares del contexto político, digamos, hasta local. Gracias por su sintonía a todos y todas que nos siguen cada semana a las 7:30 de la noche. Mi querido Franklin, es entonces con todos estos contextos, y ya lo dijiste, varias dimensiones del educar políticamente, pueden ser los partidos, puede ser la cotidianidad, son los medios, pero ¿quién debe hacerlo? ¿Debe hacer el Estado un ejercicio de educación política como un rol particular? Decíamos que la universidad te puede dar ciencia política, pensar sentidos de la política, pero no en sí tienes toda la formación para ser un político. ¿Cuáles son tus apreciaciones, por favor? Lo político en tanto intervención en las cuestiones comunes, públicas, no es propiedad de nadie, es un espacio en conflicto, es un espacio en disputa. Yo no diría que ningún actor, ninguna agencia debería tener cualquier monopolio sobre como los saberes respecto a la política, ¿no? Hemos dicho, y creo que ha quedado claro, compartimos con Pablo esta idea de que la política tiene unos efectos pedagógicos de por sí. Entonces, ahí, ¿no? Uno leyendo el periódico, viendo qué hace un político, qué hace un activista, está comprendiendo un poco el juego político. Después es claro que una parte de lo que sabemos, de lo que entendemos por político, de lo que sabemos sobre los juegos del poder, están ligados a nuestro paso por el sistema educativo, ¿no? Pues cuando estudiamos historia, economía, desde muy chicos hasta la universidad, tal. De algún modo estamos socializándonos y familiarizándonos con lenguajes de Estado, con lenguajes de poder, con la historia política, más allá de la calidad de este rubro de la enseñanza. Después a mí me parece que, como decía, hay actores políticos claves, ¿no? Los partidos, los movimientos sociales, los sindicatos, las asociaciones, los colectivos que despliegan sus espacios de intervención, y en esos espacios hay permanentemente en este tipo de actores algo dedicado al análisis, a la formación, a la capacitación, a la producción ideológica, a la producción discursiva, que también tiene sus efectos de irradiación de universos políticos, ¿no? Los ciudadanos de ahí se socializan, ¿no? Los más activos, ¿no? Porque yo diría que entre lo que decía Pablo, entre el político y el ciudadano hay una capa ahí de gente que no mira desde afuera,
ni que está absolutamente impregnada en los circuitos del poder, sino que irrumpe o quiere irrumpir desde formas de activismo social, desde los movimientos sociales, desde los colectivos, que desde ahí hace una intervención política, pública, a través de la protesta, del conflicto, del debate público. Esa intervención también tiene efectos pedagógicos, también tiene efectos de socialización política, ¿no? El conflicto, el combate, la discusión sobre la política es un elemento fundamental en el juego democrático para educarnos políticamente, y esto es algo que no compete ni solo al Estado ni solo a la sociedad, sino que es un punto de interacción. En cualquier caso, cabe insistir en que hay un papel como educador en estos actores públicos, desde partidos a movimientos a colectivos, que además, esto lo hemos discutido muy poco, ahora tienen una enorme reverberación en las redes sociales, en el conjunto de redes, desde el WhatsApp hasta el TikTok, donde precisamente estos actores usan de modo estratégico, pero también como parte de su inscripción identitaria en el juego político, usan estos espacios, y ahí estamos viendo una circulación de saberes, de información enorme, ¿no? Y el problema ya no es tanto que no hay información, sino que hay un exceso de información donde uno no puede distinguir qué es verdad, qué no, etcétera. Y ahí hay otro nivel de la reflexión sobre la educación política que algún rato podríamos discutir. Entonces, como vemos, como no es del Estado, no son los partidos, no es la sociedad, es un conjunto de todos estos espacios que desde su propia preocupación por la política tienen efectos pedagógicos, pero también producen espacios específicos de formación. Y yo aquí creo que en esa conjunción de espacios y de prácticas, y aquí sí quisiera disentir un poco con Pablo, a mí me parece que esto produce una idea de lo político en la cual no se puede reducir la política al puro intercambio de favores, a esta visión súper realista de la política como poder, como intereses, tal, porque, como decía antes, la ciudadanía, los movimientos, incluso los propios actores políticos tienen ideas sobre la justicia, sobre los derechos, que forman parte del espacio público donde se debate la política. Efectivamente, las constituciones han sido pisoteadas históricamente aquí en América Latina y más allá, pero eso no significa que de allí no se hayan desprendido derechos, garantías fundamentales para la vida, y que ciertas nociones sustantivas como democracia, derechos, garantías, dignidad, no estén circulando en el espacio político, y que esas nociones no puedan ser reducibles a un problema de intercambio de favores y de intereses, ¿no? La política tiene claramente una connotación de realismo cínico y de intercambio de intereses y favores, pero tiene otro lado que es un lado, digamos así, más virtuoso, más vinculado a connotaciones normativas, morales, que son parte de la educación política, de la disputa política y de cómo la ciudadanía se forma desde sus emociones, sus afectos, su indignación en las tramas del poder. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Importante, Franklin. Entonces, de esto último, la axiología, la dimensión de los valores, sería entonces un hilo conductor desde la educación per se hacia generar una mejor política o mejores políticos. Es que yo creo que no se puede separar aquello, ¿no? No se puede separar. Digamos, si uno lee algo que en rigor no funciona, pero uno lee la Constitución, el Código de la Democracia, ¿no? y que dice, los partidos deben formar a su militancia, hay incluso unos fondos asignados para aquello. Después seguramente no lo hacen, y efectivamente, como dice el Pablo, quien entra de candidato y candidata será por las redes y tal, y no porque haya sido virtuoso en las lecturas que el partido puso para que sean candidatos, ¿vale? Pero eso no significa que la construcción del espacio político, del sistema político, de los partidos, de los movimientos, no esté asociado al hecho de que esa práctica debe defender una cultura democrática, debe defender una idea de la dignidad de la vida humana, debe defender unos ciertos derechos sustantivos,
Esto forma parte del terreno político. A mí me parece que es muy complicado separar en la discusión sobre lo político la pura pragmática, la táctica y la estrategia de aquello que la sociedad espera de la política y de aquello que la propia política ha sabido formar como parte intrínseca de su constitución, que es ciertas ideas de virtud, ciertas ideas de democracia, de justicia, que están ahí, más o menos pisoteadas, pero al menos en esa disputa, si quieres, entre el universo de los valores, de los sentidos de justicia y la pragmática, realista, cínica de la política, en esa disputa es que se abre como la reflexión crítica desde el espacio público, la intervención de los movimientos sociales, de la academia, del periodismo, que investiga sobre las miserias del poder y que dice, bueno, sabemos que hay presidentes que han caído porque se han develado las miserias del poder. Esto es porque existen ciertos resortes morales en la ciudadanía que condenan aquello. Los ciudadanos no son simples súbditos de favores y de cadenas de intercambios por acceder a poder o por encontrar una palanca ahí, ¿no? Los ciudadanos se indignan, tienen emociones, sufren, les duele, y esto es un motor también de sus intervenciones en la política. Por esto yo hablaba al inicio un poco de la educación sentimental que todos tenemos y que nos atraviesa en nuestros modos de relacionarnos con la política. Educación sentimental, sin duda, la bronca que nos provoca a veces la política y esa pasión también que nos mueve. Mi querido Pablo, de esto pues se podría decir que no puede garantizarse una educación política para los electores en sí, pero ¿qué se puede hacer entonces para que el pueblo en general no elija en el juego democrático a individuos de los cuales se arrepiente de inmediato, más temprano que tarde, y sean del centro, del populismo, de la izquierda o de la derecha, porque ejemplos abundan en todas las versiones? Entonces, ¿qué puede hacerse para que haya, qué sé yo, mejores candidatos, mejores votaciones, que salgan esa especie de aristocracia, entre comillas, destinada a servir de la mejor manera al pueblo? Creo que si hay ciertamente alguien o un actor o una agencia que no debería hacerse cargo de la educación política, ese es el Estado. Cuando el Estado se hace cargo de la educación política, se transforma en propaganda, ¿sí? Y la propaganda normalmente lo que hace es básicamente buscar un tipo de uniformidad de la conciencia. Afortunadamente, en sociedades democráticas, aún en sociedades democráticas imperfectas, con muchos problemas como la nuestra, ¿no es cierto? La democracia en sí misma actúa como una especie de mecanismo de reflexión de la sociedad. Se vuelca sobre la sociedad, ¿sí? Y al volcarse sobre esa sociedad nos ofrece una imagen no solamente de lo que somos, sino también la imagen de lo que queremos, lo deseable, lo imaginario, ¿sí? Yo no hago una separación drástica entre deber ser y lo que es, ¿sí? De hecho, lo que digo es que ese deber ser forma parte de los recursos políticos de las personas, ¿sí? No hago una separación entre la carrera política de un, digamos, militante de un partido político y la carrera política de un activista de un movimiento social. Las dos son vías para entrar a la política, eso es todo. Los movimientos sociales, sobre todo los movimientos sociales, digamos, que avanzan políticas identitarias, ¿no es cierto?, tienden a poner énfasis en el deber ser, tienden a poner por delante una cierta moralidad que se supone que es el estándar a través del cual nos reflejamos en las sociedades. Pero eso es solo una posibilidad. Las sociedades democráticas son múltiples, las sociedades democráticas son plurales, y en la medida en que podemos separar el control del Estado, del control de la información y de la formación, entonces
podemos mantener separado el poder del saber y eso abre un espacio, ¿no es cierto?, para la reflexividad y para poner en duda todo, absolutamente todo. ¿Sí? Y creo que esa es la educación política real de la democracia. Es decir, si hablamos de un ciudadano que ejerce sus derechos, ¿no es cierto? Uno de sus derechos fundamentales es el de asumir, o mejor dicho, esos derechos solamente se pueden dar si es que mantenemos separado el poder del saber, ¿no es cierto? Y el poder de un solo detentador de poder. ¿Sí? Creo que la revolución democrática moderna, ¿no es cierto? No arranca de la polis griega, arranca de la lucha contra la fusión entre el poder, el saber y la persona, ¿sí? El rey, el absolutismo. Lo cual me lleva a plantear, ¿sí?, que la vida pública, en la medida en que sea vida pública, ¿sí?, permite cuestionar a los detentadores, ¿sí? En la medida en que no se secuestran segmentos de esa vida pública como si fueran de propiedad privada, ¿sí?, de las élites que detentan el poder, en esa medida es posible la reflexión pública. Y en esa medida es que actúa la democracia como una suerte de autopedagogía, ¿sí? Así como podemos hablar de sistemas que se autorreproducen, ¿no es cierto?, sistemas autopoéticos, podemos hablar de la democracia como un sistema que se autorreproduce en la medida en que permanecen separados de estos tres órdenes: el orden del poder, el orden del saber, ¿no es cierto?, y el orden de la persona. Puesto de otra manera, cuando un Estado es capturado por un gobierno, ¿sí?, ese Estado normalmente va a buscar también capturar los saberes, ¿sí?, todos los saberes, ¿sí? Y esto lo podemos observar empíricamente en la Rusia de Putin, en la China de Xi Jinping, ¿no es cierto?, en la Venezuela de Maduro, o en la Nicaragua de Ortega, ¿sí?, o en Cuba. Encontramos todos esos elementos, ¿sí? Y además, fíjate que al mismo tiempo se produce una fusión entre el poder, el saber y la persona, ¿sí? Rusia, o el partido de Putin, ¿cuál también será el partido de Putin? Probablemente podemos investigar y vamos a, no sé, un poco de investigación en Internet, sabemos cuál es el partido con el cual corre Putin, pero en realidad quien detenta el poder es Putin. Sabemos que el Partido Comunista Chino es el Partido Comunista Chino, pero el Partido Comunista Chino en su último congreso decidió convertir a Xi Jinping en un poco más o menos una nueva versión de Mao Zedong. Estoy exagerando un poco. Es claro que la Nicaragua de Ortega es eso, es la Nicaragua de Ortega. Cuando se abren los momentos democráticos, entonces, ¿sí?, entonces, no es que se abre recién el conflicto, es que ese conflicto se vuelve educativo en el sentido de reflexivo, en el sentido de que si uno ingresa al espacio público para, digamos, levantarle los faldones a los poderosos, ¿sí?, lo hace sabiendo también que a lo mejor hay alguien que le va a levantar los faldones a uno, ¿sí? Y en eso consiste la educación democrática, ¿sí? Por eso es que la universidad no puede hacer educación democrática. La universidad solamente puede ser democrática, ¿sí? Pero también es necesario tomar en cuenta esta brecha, ¿no es cierto?, entre la posibilidad imaginaria de la democracia y la práctica real de la democracia. ¿Por qué? Porque en la práctica real de la democracia, si efectivamente
efectivamente, los derechos se demandan. No es que los derechos se piden, los derechos se demandan. Y la demanda de derecho es irrecusable, no hay forma de decir no. ¿Sí? Yo tengo el derecho a, punto. ¿Sí? Y eso es un producto de la vida pública. ¿Sí? Eso es lo... ahora, cuando se te niega el derecho por cualquier razón, por desigualdad, por represión, etcétera, ¿no es cierto? Ahí esa negación del derecho es lo que te permite, ¿sí? Desplegar la conflictividad social. ¿Sí? Y ahí, una vez más, se vuelve a entrar en el círculo del aprendizaje. ¿Sí? Puesto de otra manera, los derechos no son resultado de constituciones como piensa Franklin. ¿Sí? Los derechos son resultados de prácticas y demandas, de luchas, de acumulados históricos, ¿sí? Pero sobre todo del ejercicio real. Y para que ese ejercicio tenga algún sentido, ¿no es cierto? Es muy difícil hablar en un régimen autoritario, peor aún, en un régimen de tipo absolutista, ¿no es cierto? Es muy difícil hablar de derechos. Probablemente la legislación habla de derechos, la Constitución habla de derechos, pero la práctica real, la práctica del beneficio, es la práctica del patronazgo, ¿no es cierto? Y es la práctica de la relación asimétrica en la cual el débil, ¿sí? Depende para su supervivencia del poderoso. O de la poderosa, porque estamos usando un lenguaje, digamos, inclusivo. Machista tóxico. Muy bien, Pablo, gracias. Estamos llegando al final de este programa. Quedan montones de temas sobre el tapete, montones de ideas, una conversación fantástica, enriquecedora. Pero desde esos temas, ¿qué aspectos quisieras, de todo lo que quedó quizás, qué aspecto quisieras subrayar, mi querido Franklin, y tus palabras finales para nuestra audiencia, por favor? No, el carácter pedagógico del conflicto, ¿no? De la lucha, de los procesos políticos que atraviesan una sociedad democrática. Sí, comparto con Pablo, ¿no? Los derechos vienen del conflicto y se consagran en constituciones, pero si existen demandas por derechos es porque la política no se reduce al interés y al favor, sino porque hay sentidos de justicia, hay sentidos normativos profundos en la sociedad y por eso hay conflicto, ¿no? La política nunca es solo el ciudadano dependiendo de un político o una política poderosa. Es mucho más que eso. Y afortunadamente en este conflicto sobre las visiones de la política y la democracia, que permiten espacios como este, que permiten el análisis político, el análisis de una votación, de una intervención del presidente, de observar la movilización que se viene el 1 de mayo. Esto tiene unos resortes, unos efectos pedagógicos, que yo creo que solo terminaría con esto, que Pablo ha criticado muy bien los peligros del poder absolutista del Estado con respecto al saber y la información. Pero en estos días ha circulado en redes una información, ayer concretamente, ¿no? Como la compra de Twitter por el mega millonario Elon Musk. Musk, que va a modificar las reglas de y a partir de allí se generó un debate con el hecho de que de las 10 personas más ricas de la lista de Forbes, todas ellas son dueñas o de Facebook o de Twitter o de estas redes, que es por donde circula la información. Entonces ahí ya no es un problema del poder del Estado, ni de Putin, ni de un liderzuelo como Ortega, sino del poder avasallador del mercado, del poder del algoritmo que controlan estas grandes transnacionales de la información, contra las cuales los estados como los nuestros son unos pequeños apéndices minúsculos sin posibilidad de incidencia. Entonces, el problema también del monopolio brutal del capital sobre la información, sobre la prensa, y ahora en particular, ¿no? El poder del algoritmo para producir emociones,
para producir falsa información, para conducir conductas y formas de percibir el mundo, quizás empieza a ser como uno de los grandes atolladeros de la educación democrática, de la política democrática, frente a la que el debate apenas empieza, me parece, en esta nueva fase de dominación de las grandes transnacionales de la información sobre el espacio público, ¿no? Esto quizás merece otra discusión. Gracias. Otra discusión. Gracias, Franklin. Muchas gracias a Franklin Ramírez por habernos acompañado en esta noche. Igualmente, mi querido Pablo, los temas que quisieras subrayar y tus reflexiones finales y palabras para nuestra audiencia, por favor. Yo creo que vale la pena, sí, empezar a enfrentar esta otra dimensión de creación más reciente, ¿no es cierto?, que es esta otra esfera pública constituida por las relaciones, por las redes sociales, ¿cierto? Para mí, cínico como soy, no me queda ninguna duda de por qué Elon Musk ha comprado Twitter. ¿Dónde se publican los resultados de investigaciones sobre las actividades criminales de un político? En Twitter. ¿Dónde aparecen los decretos? En Twitter. La política se tuitea en gran medida. Tener control de esa información es muy, muy útil. Muy, muy útil. ¿Sí? Y por tener control de la información, no quiero decir necesariamente el manipularla para limitar su acceso, sino probablemente ampliarla para que cada vez más todo el mundo tenga acceso, ¿no es cierto? Porque esa información efectivamente pues, se convierte en un recurso político. Yo creo que ahí hay un tema para trabajar largo. Hay que cuestionar, ¿no es cierto?, la relación entre redes sociales o esta otra capa de la esfera pública y la esfera pública tradicional, ¿no es cierto? Me parece que también es importante pensar en narrativas que no sean solamente las del malvado Estado o el malvado capitalismo, ¿no es cierto? Porque ambas son posiciones morales legítimas, sin lugar a dudas, porque son básicamente porque son dables en una sociedad democrática como la he definido, pero creo que también hay que tener mucho cuidado con la posibilidad de, sobre texto de hacer educación política, pontificar. Muchas gracias, Pablo, también por haber acompañado este diálogo interesantísimo que lastimosamente por los tiempos de la radio se queda trunco. Estas visiones de ese gran hermano que quizás no es el orwelliano, pero quizás es de aquel concentrador de la multinacional, o las visiones de ese mundo feliz de Huxley, en el que nosotros seguimos, pues, tuiteando y poniendo likes en el Facebook. Sin embargo, les agradezco, mis queridos radioescuchas, por seguirnos cada jueves a las 7:30 de la noche. Ya lo decían el sabio griego, el hombre es un animal político. Me despido de ustedes, les deseo salud y alegría. Nos vemos el próximo jueves en otro programa sobre educación. Un abrazo a todos. Gracias, Franklin. Gracias, Pablo. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.